Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana. Como siempre, con el deseo en el corazón para ustedes, para sus familias, de una jornada maravillosa que cada vez va siendo más clara en este transcurrir del confinamiento y en los muchos aprendizajes que él ha dejado en nuestra vida. Saludamos como siempre a todos nuestros las personas que nos acompañan en esta transmisión de la semilla agustiniana, ¿no? Para cada uno de ellos, para sus familias, de modo especial también a la emisora Mariana de Bogotá que nos reproduce y algunos otros amigos que lo hacen en sus escenarios. Muchas gracias por estar acá siempre presente, buscando desde esa propuesta de Agustín: el corazón inquieto no descansa hasta que descanse en ti. Mientras tanto, la vida es una constante inquietud en la que buscamos para encontrar, como dice el mismo Agustín, encontramos para seguir buscando. Hoy tenemos una semilla que nos toca a todos, que hace parte del equipaje de la vida de todos, y es un interrogante acerca de un concepto, más que concepto, vivencia que tenemos todos: el error. El tema del error, y Agustín quiere proponernos hoy cuál es la principal causa de aquello que nos lleva al error. Bien, ahora, bueno, vamos a escuchar el texto de Agustín para pasar posteriormente a ese comentario que nos lo ubica y luego a los posibles sentidos de interpretación del texto, ¿no? Ahora bien, dice Agustín: la causa principal del error es el desconocimiento que el hombre tiene de sí mismo. Para conocerse, dice Agustín, necesita estar avesado a desconfiar de sus sentidos y a replegarse y vivir en comunión consigo mismo. Esto lo consiguen solo los que cauterizan con la soledad las llagas que causa la vida, o los que las curan con la medicina de las artes liberales. Bien interesante. ¿Quiénes consiguen tratar de evitar el error según Agustín? Los que las cauterizan, los que las solucionan con la soledad que causa la vida, y las curan con la medicina de las artes liberales. Pero bueno, vamos a entrar en el texto. Hoy se nos propone un texto del libro de Ordine de Agustín. Corresponde al Agustín muy joven. Estamos hablando de un Agustín de aproximadamente 30 años, 30 y pico de años. Un texto que corresponde a diciembre del 386, fíjense la época. Concretamente es el Agustín filósofo de los diálogos de Casiciaco, y para este tiempo hay otros libros que también son muy interesantes y que de pronto vamos a ver algunos apartados de ellos posteriormente: el Contra Académicos, el de Beata Vita y el libro de Soliloquios, que es otro de los bellísimos textos que luego vamos a comentar. Ahora bien, se nos da razón del Agustín que explora la verdad desde los diálogos con los filósofos, ¿no? Démonos cuenta que aquí no hay ninguna cita bíblica, aquí no hay ninguna referencia religiosa. Es el Agustín filósofo, es el Agustín que con la capacidad de hacerse preguntas, en este escenario no está tomando la escritura como fuente de interpretación. Entonces ya comienza de alguna manera Agustín a dibujar el método de la interioridad que desarrollará más tarde en sus escritos. A este pequeño escrito que está allí va a ser uno de los pilares desde donde Agustín va a profundizar posteriormente lo que él va a proponer como el camino hacia sí mismo, el camino de la interioridad, que va a desarrollar en otros escenarios, ¿no? Ahora, encontramos acá una apasionada mayéutica, como la vamos a encontrar en los Soliloquios, donde se exhibe un poco ese Agustín ya preparado en el escenario académico profundo de la gramática, de la dialéctica, de la retórica, de la capacidad de preguntarse. Esto va a ser más interesante para la interpretación: capacidad de preguntarse y de preguntar como vías para explorar los grandes interrogantes. Ahora,
Una de las cosas que hoy tenemos, que seguramente como una limitación, es la incapacidad de saber elaborar preguntas fundamentales, de sabernos cuestionar, de saber construir discursos a partir de preguntas. Pero bueno, esto es otro tema. Es un texto de Agustín que, si bien descubre el camino hacia la interioridad, es un camino de profunda soledad, dice Agustín. Ese camino de la interioridad es un camino de profunda soledad, donde seguramente se encuentran bastantes situaciones, ¿no? Interesante resaltar la convicción temprana de Agustín, que solamente haciendo un camino desde dentro, puede ser un camino seguro hacia la verdad. Y llama la atención cómo habla Agustín de la soledad para conseguirlo. ¿Por qué asumir la soledad? Habla de la soledad como un camino para conseguir una vida interior cultivada y sana. Deja claro Agustín que la dispersión en nosotros, o sea, el estar dispersos en nosotros y con los otros, es una pared que dificulta el itinerario hacia nosotros mismos. O sea, cuando estamos muy hacia afuera, cuando solamente estamos volcados en las cosas, en la exterioridad, en la apariencia, en lo que aparece, nos perdemos hacia nosotros mismos de descubrir el camino de lo verdaderamente esencial muchas veces. Decimos que somos algo superficiales, digamos, en este camino de la soledad, que bien puede también presentarse como un camino del silencio. Hablemos del silencio. Tengo algún amigo que habla un poco sobre la metodología del silencio en algunos proyectos educativos, por ejemplo en Tailandia. Los niños, alguna vez lo decía, tienen durante su periodo de formación a la semana 1 o 2 horas para estar en silencio, y se les exige estar en silencio. ¿En silencio para qué? En silencio para escucharse a sí mismos. Nosotros somos una cultura más hacia afuera, una cultura a veces mucho más volcada hacia los ruidos, ¿no? Entonces dice Agustín que ese estar volcado hacia afuera, ese estar pendiente de lo superficial, de lo aparente, nos lleva necesariamente a un desconocimiento de nosotros mismos, y por lo tanto nos aboca a una experiencia del error, ¿no? Ahora, llama la atención que proponga las dos cosas, la soledad o las artes liberales, ¿no? La soledad como un camino de tratar de tomar distancia de las situaciones que distraen, y las artes liberales, digamos, para Agustín aparecen como, en el fondo es como el dominio de las propias competencias, de las capacidades que tenemos en nosotros mismos para tratar de resolver las dificultades que tenemos. Podemos decir que es una temprana intuición de San Agustín, que se confirmará en ese método fundamental para el encuentro con Dios. Agustín va preparando el camino de que solamente desde dentro del corazón podremos establecer una comunicación entre lo humano y lo divino, una comunicación con Dios, ¿no? Ahora, vale la pena resaltar que acá no se habla en términos de trascendencia. Agustín no está hablando de trascendencia, está hablando únicamente, fíjense, como no habla de trascendencia, habla únicamente que el desconocimiento de uno mismo es un profundo error. O sea, el no conocernos a nosotros mismos nos conduce a un error permanente o a construir una vida desde el error, ¿no? Ahora, si este texto lo enlazamos con otros posteriores en las que habla Agustín del amor a sí mismo, o lo que uno ama, o que uno solo ama lo que conoce, esa va a ser otra parte de Agustín interesante, solo ama lo que conoce, lo cual implica que si uno se conoce a sí mismo, termina amándose. Esto va a ser bien importante. Si uno se conoce
a sí mismo, si uno evita el error en el conocimiento de sí mismo, termina amándose. Esto tendrá mucho que ver con un concepto que posteriormente se va a proponer de la autoestima, la capacidad de querernos y aceptarnos. Y el amor propio, como una forma de interioridad, termina siendo de alguna manera un llamado de atención de alejarnos, cuando Agustín dice el desprecio de todo lo que me aleja de conocerme a sí mismo. Un poco podríamos decir, alejarnos un poco de la superficialidad, de aquello que no nos lleva a enfrentar lo que somos en el fondo del corazón, que es uno de los miedos que más nos da. Y esto se va descubriendo en un itinerario de la existencia, del vivir del día a día de Agustín, que dice que para vivir bien, ojo, que para construir un buen camino y vivir bien, debemos conocernos a nosotros mismos. Ahora, este conocimiento, como dice Agustín, nos lleva al error. Entonces vamos entonces a la fase práctica, ¿no? Ahora, quien vive y ha construido su vida desde un error, desde un desconocimiento de sí mismo, por lo tanto, podemos decir que hay muchas vivencias desdibujadas, deformes, poco conscientes de la vida, vivir por vivir, de las relaciones, de las responsabilidades, y de alguna manera nos hace superficiales, cuando no tenemos un conocimiento de nosotros mismos, cuando nos escondemos de nosotros mismos, cuando nos escondemos de nuestra propia realidad, cuando no aceptamos el mundo de las limitaciones que nos acompaña, dice que vivimos una vida superficial. Ahora bien, llevándolo a otro lado, esa conciencia de sí mismos nos lleva entonces a tratar de evitar ese error en la construcción del proyecto de vida. Hay dos cosas voy a centrarme en una fundamentalmente, que nos lleva al error de la vida, al error más bien de saber vivir. Vivimos muchos eventos, dejamos pasar de largo muchas situaciones, vivimos relaciones a veces muy superficiales, a veces nos quedamos en el terreno de lo farandulero, en el terreno de lo que a veces no cuenta, hablamos de cosas que a veces ni valen la pena, somos incapaces de hablar de nosotros mismos. Entonces muchas veces llevamos una vida de huidas y de construir maquillajes y apariencias, una vida de error, en la que construimos relaciones erróneas porque no nos conocemos los unos a los otros, en la que a veces la vida nos pasa hacia el pasado como una culpabilización y no como hacernos responsables de la vida. Entonces, errores de la vida hay muchos. Agustín dice, hey, ¿qué cosas son las que nos conducen al error? Desconocerte a ti mismo. Ahora bien, de esto surge entonces la pregunta: ¿qué tanto me conozco a mí mismo? ¿Qué tanto conozco mi modo de ser? ¿Es mi modo de ser el que yo verdaderamente poseo o es el que yo quiero acomodar a que otros vean de él? ¿Qué es lo que hace que yo esté en el error en mis relaciones, por ejemplo, de familia, en mi relación con mi pareja? El error como una condición que nos impide vivir alegre, gozosa y responsablemente la vida. A veces el error nos lleva a culpabilizarnos, a cargar las culpas, los errores del pasado, a mantenerlos siempre presentes. No, la culpa en una primera fase es buena porque me hace sentir dolor de las equivocaciones, pero la culpa vivida permanentemente se convierte en un obstáculo para saber vivir bien. Por eso, como lo indicaba un poco Marco en la reflexión que me enviaba, no es hacernos culpables, es hacernos responsables también. Yo reconozco que me equivoco, que cometo errores, pero yo reconozco que me puedo ser responsable, puedo reaccionar y puedo tener un mayor conocimiento de mí mismo para evitar caer en los frecuentes errores. Pidámosle pues a Dios que nos ayude en este camino de evitar el error a través del conocimiento de nosotros mismos. Saludo a Marvin Enríquez, a Pilar Cárdenas, a Menti allí en Bello, a Edith Moreno, a Carmencita y a todas las personas que hoy nos están escuchando en esta Semilla Agustiniana. Estamos a las 2 de la tarde en
en la Santa Eucaristía, si Dios nos presta la vida, y nuevamente que Dios nos acompañe y que el Espíritu Santo, ese que vamos a recibir mañana, ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que seamos capaces de vivir cada día mejor con nosotros mismos, con la pareja que podamos tener, con la familia, con la gente que nos rodea, con el mundo, con el planeta, en fin. Todo esto nos lleva a que el error no es solamente una cuestión de ideas, es una cuestión profunda de vivencias. Dios los bendiga, la Virgen las guarde, una muy buena jornada.